cosas, dos personas o dos objetos, ¿ya? Por ejemplo, una de las fuerzas más comunes que hacemos nosotros cuando recogemos algo que está en el suelo, ¿cierto? Ahí yo estoy haciendo una fuerza cuando yo levanto este objeto, ¿cierto? O cuando yo muevo un objeto, ¿cierto? Y también recuerden que el objeto también ejercía una fuerza con respecto hacia nosotros, ¿ya? Espéreme. Rafa, y parece que el Santiago tenía la manito levantada también. Dígame. Ya también tengo otro ejemplo. Ya, díganlo. Cuando uno empuja, cuando están peleando, cuando uno empuja. Perfecto, súper. Uno tiene que tener mucha fuerza. Exactamente. Y hay gente, de hecho hay personas que tienen más fuerzas que otras personas, ¿ya? Pero siempre se va a ejercer fuerza, ¿ya? Independiente que sea más fuerte o más despacio, se ejerce igual una fuerza, ¿ya? Súper bien, Rafita. Santiago. Santi. Por ahí le estoy dando el audio, Santi. Profe, Dígame. yo el jueves no me puedo entrar a la clase. Ayer no, si ayer no hubo clase, porque como les decía a los chiquillos, sí, por eso la estamos recuperando hoy día, pues si recuerden que nosotros casi nunca, no nos vemos los viernes, pero ayer yo estaba un poquito enfermita y me dolía la cabeza, entonces no pude hacer la clase y la estamos recuperando ahora. Así que no hay problema, se salvó, tuvo suerte. ¿Ya? Ya, Ya, mi niño. Creo que Leo estaba tenía... asustado. Lindo. No, hoy día las vamos a recuperar, así que no se ha perdido de nada. ¿Ya? Espérenme. Sí, sí puede hablar. ¡Ay, espéreme! ¿Qué hice? No, no, ¿qué hice? Ahí sí. Cambié todo el... Había cambiado todo el PPT. Ya, al tiro Leo, dame un segundito. O ve si puede activar al tiro tu audio. Leo, 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 Leo. Sí, sí se podía. Ya, mi niño, cuénteme. Que como fuerza de golpear algo también. Exactamente, cualquier cosa, ¿cierto? Cuando uno Por también... ejemplo, a ver, voy a prender la cámara. Ya, perfecto. Ay, Oh, que se... la apagó. Es que está un poco Ahí lento. lo vemos, súper. El Ya, internet. ya ahí lo estamos viendo. Es como, por ejemplo, a ver. Excelente, exactamente, muy bien. Ahí tú, cuando golpeaste ese, no sé cómo se llama, puchi, ¿sí? Ahí tú hiciste y ejerciste una fuerza, ¿ya? Y eso es bastante parecido a lo que decía el Rafa. Uno depende de la fuerza que ejerza, va a ser qué tan fuerte se mueve, o sea, qué tan rápido o qué tanto se desplace el objeto. Pero siempre, aunque yo le haga así, ¡pim!, estoy ejerciendo una fuerza, ¿ya? Fuerza se va a ejercer siempre que yo mueva un objeto, cambie su dirección, ¿ya? Eso es una de las cosas importantes que estuvimos revisando la clase anterior, ¿se acuerdan? Otra cosa también relevante a revisar y a recordar, ¿ya? Es que, chiquillos, las fuerzas tienen dos características principales que en este caso tiene que ver con que produce una deformación en el objeto, la gran mayoría de las veces, y produce un desplazamiento del objeto, ¿ya? Es decir, cuando yo aplico fuerza en algún objeto, lo más probable es que yo lo deforme, no siempre ocurre, pero puede ocurrir, y lo que siempre va a ocurrir, sí o sí, chiquillos, es que cambia su movimiento, o sea, es decir, su posición. ¿Por qué? Porque al aplicar la fuerza se mueve, se desplaza. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar esto. Un segundo. Ya. Entonces, nuestro objetivo hoy día es conocer cuáles son los tipos de fuerzas que existen, ¿cierto?, a nuestro alrededor. Y nosotros tenemos bastantes tipos de fuerzas, pero solamente ahora, chiquillos, vamos a ver lo que son los más, digamos, los más comunes o los más importantes. Ya, yo aquí les puse un esquema, ya, que tiene que ver con, obviamente, con la fuerza y más o menos resumiendo, ¿cierto?, qué es lo que vamos a ver hoy día y algo que también hemos visto, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es la fuerza? La fuerza es
en este caso, todo lo que puede cambiar de forma, ¿cierto? Que se puede deformar o puede cambiar de movimiento. Y acá tenemos, cuando aplicamos una fuerza, un objeto puede cambiar de movimiento, de lugar, ¿cierto? Que es cuando yo muevo mi objeto, y cuando cambia de forma es porque yo desformé un objeto, ¿ya? David, te escucho. David. Por ejemplo, fuerza, como que uno no se da cuenta cuando está pegándole a la pelota. Ese es como fuerza. Exactamente. De hecho, justo aquí hay un ejemplo de fuerza pegándole a la pelota. De hecho, uno cuando le pega el balón, ¿cierto? Ya sea para hacer un gol o para darle el pase al compañero, ¿cierto? O inclusive cuando me tiran el balón y yo paro la pelota, ¿cierto? Yo estoy aplicando una fuerza. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo le pego, obviamente está evidente que yo tengo que tener una fuerza, si no el balón no se va a desplazar y no le va a llegar a mi compañero o no voy a hacer el gol. De hecho, para hacer un gol tengo que aplicarle harta fuerza, ¿cierto? Y tanto dirección como fuerza para poder hacerlo. Y en el caso de cuando a mí me tiran el balón, ¿cierto? Y yo lo paro con el pie, lo que yo estoy haciendo es oponiendo mi fuerza, ¿ya? Con mi fuerza yo voy a parar el objeto, ¿ok? Lo voy a parar en este caso con el pie, ¿ya? Así que súper bien su ejemplo, David, ¿ya? También tenemos en el otro lado, ¿cierto? De nuestro esquema, es que hay dos tipos de fuerza que son la categoría, ¿cierto? La categoría, porque dentro de estos dos tipos de fuerza vamos a encontrar fuerzas específicas, ¿ya? Tenemos que existen las fuerzas por medio del contacto y existen las fuerzas por medio de la distancia o la fuerza a distancia, ¿ya? Por ejemplo, la fuerza de contacto, un ejemplo, es la fuerza de roce, la que yo aplico contacto para mover el objeto, ¿cierto? Sí o sí, para mover una pelota, yo tengo que pegarle, tengo que hacerle la fuerza, ¿cierto? Tengo que estar en contacto, por algo es fuerza de contacto. Si no hay contacto, obviamente ya no sería fuerza por contacto, sino que sería fuerza por distancia. Y cuando habla de distancia, chiquillos, quiere decir que no necesariamente los objetos tienen que estar en contacto para poder moverse o desplazarse, ¿ya? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han hecho este como experimento de cuando uno tiene dos imanes y uno pone un imán en la mesa por encima, ¿cierto? Y por abajo pone el otro y el de abajo lo va moviendo, eso hace que el de arriba se mueva, ¿cierto? Si yo, obviamente, ahí voy a tener un tipo de fuerza a la distancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay contacto entre los imanes. De hecho, entre los imanes lo que los separa en este caso puede ser una mesa o cualquier cosa. Pero de todas formas hay fuerza porque existe un desplazamiento, un movimiento. Sale de su estado de reposo. Por ejemplo, pregunta de prueba, chiquillos. Un objeto que está en reposo y está en reposo siempre. ¿Puede que se le haya aplicado una fuerza si sigue estando en reposo? Ya, a ver, voy a escuchar aquí. Vamos a ver, espérenme. Ya, a ver, David. Ya, David, te escucho. Cuando uno está en reposo no debe hacer nada y no tiene Ya. fuerza. Perfecto, exactamente, pues chiquillos, cuando un objeto, cualquier cosa está en reposo, uno no tiene que hacer fuerza, no tiene que hacer nada. Por lo tanto, si yo les pregunto si un objeto está en reposo, ¿se le habrá aplicado una fuerza? Claramente no. ¿Por qué? Porque si yo le aplico una fuerza a un objeto, este va a salir de su estado de reposo, ¿ya? Y eso es súper importante. Todo objeto que se le aplica una fuerza, por lo tanto, cambia su movimiento, sale de su estado de reposo, ¿ya? Le voy a hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. Por ejemplo, ¿cuándo un objeto sale de su estado de reposo? ¿Cuándo un objeto puede salir de su estado de reposo? A ver, Valentino. Valentino. También, por así decirlo, cuando un objeto lo mueve, cuando aplica... Exactamente, sale de su estado de reposo cuando se mueve,
¿cierto? Cambia cuando tiene un movimiento, ¿cierto? Cambia su posición inicial. Y para poder mover un objeto, ¿cierto? Para que éste cambie, lo principal que tiene que ocurrir es una fuerza, ¿ya? La aplicación de una fuerza, que es lo más importante, ¿ya? Muy bien, chiquillos. Espérenme un poquito. Deme un segundito. Espérenme que voy a cambiar aquí algunos nombres para que cuando esté la lista pueda estar bien, ¿ya? Espérenme. Ya. Acá este es Agustín. Ya, perfecto, ahí sí. Ya, volviendo entonces. Otra fuerza, chiquillos, a distancia es la que hemos hablado en bastantes ocasiones, que tiene que ver con la fuerza de gravedad, ¿ya? ¿Se acuerdan? De hecho, aquí esta foto me gusta bastante porque ¿se acuerdan que en la clase anterior yo le hablé un poco sobre lo que tenía que ver con las leyes de Newton? Le hablé de un caballero que se llamaba Newton, ¿cierto? Que era un gran científico de tiempo antaño, ¿cierto? Tiempo anterior, que él fue uno de los precursores, es decir, uno de los que inicia el concepto de fuerza, y entre otros conceptos, porque no solamente él habla de esto de la fuerza de gravedad, sino que habla de otras cosas también. Pero cómo él empieza a investigar este tema de la fuerza, y sobre todo la fuerza de gravedad, principalmente por un hecho que le ocurrió en la vida cotidiana, chiquillos. Ya creo que yo les conté este hecho, que él estaba aquí sentado abajo de un árbol, de un manzano, ¿cierto? Se supone que estaba escribiendo algo en un libro, en un cuaderno, o pensando, etcétera, pero la cosa es que estaba sentado abajo de un manzano. Y de repente, ¡paf!, le cayó una manzana en la cabeza. Y a partir de ese simple fenómeno, chiquillos, a partir de ese simple fenómeno, él se empezó a hacer distintas preguntas, como por ejemplo, ¿qué hace o por qué la manzana cae hacia abajo y no cae hacia arriba? Es una de las preguntas. ¿Por qué cae, cierto? ¿Por qué cae? Eso es importante. Entonces él a partir de eso dice, claro, si la manzana y todos los objetos, porque él después de esto de la manzana empezó a hacer experimentos con distintos objetos, por ejemplo, él hacía esto, fíjense, un objeto, ¡pum!, lo lanzaba, otro objeto, ya, él lo que empezó a hacer es lanzar objetos y se dio cuenta que todos los objetos que él lanzaba desde arriba hacia abajo caían en la misma dirección, todos caían desde arriba hacia abajo. ¿Y por qué se daba eso? Y ahí él se dio cuenta que existía algo en la Tierra que nosotros le llamamos nuestro centro de gravedad, ¿cierto? Existía algo en la Tierra que hacía que todos los objetos, cuando uno los suelta, cuando caen al vacío, ¿cierto?, caen hacia abajo y no hacia arriba. Y a eso él le llamó la gravedad. Por lo tanto, todo objeto va a estar en el suelo, ¿cierto? O todo objeto va a caer de arriba hacia abajo por efecto y gracia, ¿sí?, de la fuerza de gravedad. ¿Ya? Eso es súper importante. Si yo les pregunto a ustedes, chiquillos, bueno, creo que también le había mencionado, bueno, lo vamos a ver la otra día, pues no quiero adelantarme mucho. Si yo les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿por qué nosotros no flotamos en la Tierra y si flotamos en la Luna? Ya, vamos ahí. David y después Valentino, ¿ya? David. David, lo escucho. Yo he visto en la tele que cuando uno está en la luna, flota. Exactamente. Aquí en la Tierra no flotamos. Solo en el agua. Exactamente. ¿Y por qué crees tú que ocurre este fenómeno? ¿Por qué Porque será? Porque no hay tanta gravedad acá. ¿No hay tanta gravedad o hay mucha gravedad? En la Luna hay mucha gravedad. Ya, mire, ahí, parémonos ahí. La gravedad de la Tierra es 9,8. La gravedad de la Luna es 0,3, aproximado, 0,3. ¿Cuál tendría más gravedad, la Tierra o la Luna? La Tierra. Perfecto. Por lo tanto, en la Tierra hay más gravedad, ¿cierto? Más gravedad que en la Luna. Perfecto. Muy bien, David.
Porque en el espacio como dale, que, sí. por ejemplo, Ya. si estamos en el espacio no hay fuerza de gravedad porque no hay nada que nos permita estar en el suelo, porque no hay nada de suelo. Y aparte porque la Luna tiene poca fuerza de gravedad, no tiene un centro de gravedad tan potente como la Tierra, que la Tierra es 9.8 y en algunos casos se aproxima a 10. Y además, Dígame. la luna podría pasar que salgamos volando. De hecho, sí, A menos que tengamos como un cable o algo en el espacio. claro, exactamente. De hecho, es que la gravedad, aparte de la Luna, en la atmósfera de la Luna, ¿cierto? La gravedad en el espacio es súper distinta a la que nosotros tenemos en la Tierra, ¿ya? Por ejemplo, si salto, así caigo al tiro. Exactamente, ¿y por qué? Eso es producto de la gravedad. Muy bien, Leo, muchas gracias, mi niño. Creo que el Valentino y la Pía querían decir algo. Vamos con la Pía y ahí con el Valentino. Pía, te damos el tiro el audio. Pía, aquí está. No, yo quería decir lo mismo, que en la luna hay menos gravedad. Perfecto, mi niña, muchas gracias. Ahora vamos con el Valentino, aquí está. Ya, Valentino, te escuchamos. Y además que acá en la Tierra tenemos una gravedad, por así decirlo, que se llama fuerza de atracción. Exactamente. Y ese, de hecho, ese otro concepto importante, muchas gracias Valentino, y lo que nos menciona él es bastante relevante, porque aparte de llamarse fuerza de gravedad, también puede ser la fuerza de atracción. Y la fuerza de atracción, ¿qué es? Es cuando un objeto se atrae a otro. Es decir, se juntan, siempre se van a juntar. Y la fuerza de atracción principalmente se da en estas fuerzas de tipo distancia. Sobre todo, chiquillos, en la fuerza que tiene que ver con los imanes, ¿ya? La fuerza magnética, ¿ya? Porque si usted se da cuenta, yo pongo dos imanes. ¿Qué pasa con los imanes? Si los pongo enfrente, ¿se separan o se juntan al tiro? Si yo dejo dos imanes cerquitas y ¡chum! ¿Qué pasa? ¿Se juntan o se separan? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Espérenme. ¿Rafa? ¿Refita? Mira, si son el mismo imán que está pegado al mismo lado, se separan. Pero si uno distinto, se unen. Exactamente, muy bien, Rafa. Y para los que no comprendieron bien, yo les comento que lo que el Rafa quiere decir es que, ay, lo siento, es que cuando dos imanes se juntan, se atraen, ¿ya? Y eso es porque se están colocando, en este caso, las dos caras, en este caso, de la misma carga, ¿ya? Recuerden que un imán tiene cargas negativas y cargas positivas, ¿ya? En el caso de juntar las dos de misma carga, se separan, creo que había dicho al revés, pero cuando son igual cargas, se separan o se repelen. Y cuando son de distintas cargas, es decir, sale un positivo en un lado y en un negativo el otro, se atraen, ¿ya? Entonces, llevándolo a lo que nos dice el Rafa, ¿cierto? Cuando dos imanes se juntan, ¿sí? Eso quiere decir que en un lado del imán había una carga positiva y en el otro lado del imán había una carga negativa. Ya, yo no sé si ustedes han hecho el experimento de tratar de unir, hay una cara del imán que uno no puede unir, que uno lo intenta y lo intenta y lo intenta y no se puede. Eso es porque esas dos cargas que estaban en esas caras eran del mismo valor, en este caso las dos eran positivas o las dos eran negativas, ¿ya? Por eso no se pueden juntar. ¿Ya, chiquillos? Ya, denme un segundito que está entrando alguien. Ahí está. Ya. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? Cualquier duda o consulta que tengan, háganla al tiro nomás, ¿ya? Para que no nos vayamos quedando con nada. David. Profe, David. ¿hoy día es viernes hay 2 clases o no? Sí, hoy día es viernes, más ratito les toca la clase de inglés, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, sigamos. Sigamos. Ay, ¿dónde está? Ahí sí. Vamos a empezar ahora a revisar la fuerza. Yo creo que esto ya lo hemos conversado en bastantes ocasiones
la primera fuerza que vamos a revisar es la que nosotros llamamos la fuerza de roce, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza de roce? La fuerza de roce tiene que ver con el desplazamiento de los cuerpos, y aquí yo les puse, es aquella que impide el desplazamiento entre los dos cuerpos. ¿Y a qué me refiero cuando digo impide? Es que solamente un objeto se va a desplazar, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, imagínense esta bolita. Imagínense que yo tiro la bolita de un puente. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando yo suelto la bolita? La bolita va a avanzar, ¿cierto? Pero va a llegar un momento en que la fuerza de roce va a ser de tal manera, va a ser de tal magnitud, que obviamente se va a detener, ¿ya? A eso se refiere con que impide el desplazamiento, que en algún momento se tiene que detener, ¿ya? Pero cuando yo les hable de fuerza de roce, lo que usted tiene que entender que es la fuerza del movimiento, ¿ya? Por ejemplo, cuando usted camina, ¿con qué roza sus pies? Con el suelo, ¿cierto? Yo voy caminando y me voy desplazando. Lo mismo, por ejemplo, con un auto. Un auto ejerce una fuerza de roce cuando está en movimiento, ¿cierto? Etcétera. Y tenemos cualquier ejemplo que nos sirva, chiquillos, es de cualquier objeto que esté en movimiento va a tener una fuerza de roce, ¿ya? En este caso podemos decir que cuando hablamos aquí de la magnitud, y yo les puse acá, su magnitud se incrementa cuando aumenta la rugosidad entre las superficies. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, cuando yo lanzo un objeto, o es decir, no es lo mismo lanzar una pelotita en una rampla que es lisa, no es lo mismo lanzar esa misma pelotita por una rampla que tiene como curvas, así en la tierra, que está como rugoso, ¿ya? Por ejemplo, a ver, déjenme pensar en algún ejemplo. Yo no sé si ustedes han visto esas paredes que son como con puntitos, ¿sí? Que tienen como sobresaliente. Ya. No es lo mismo tirar una bolita por un lugar al tiro, Pía. No es lo mismo tirar una bolita por un lugar donde es liso totalmente o por otro lado donde es rugoso, ¿ya? Porque vamos a tener que en el lugar que es más rugoso, obviamente el movimiento se va a hacer un poquito más difícil, más complejo, ¿ya? Que a diferencia del lugar liso, ¿ya? Entonces, espérenme, Pía, ahí sí, creo que ahí les di el audio. Sí, es que tengo una confusión, Ya, dígame. que de lo que yo sé, la fuerza de roce es cuando uno mueve algo, no Ajá, cuando uno suelta algo, ¿cómo? no cuando uno desliza o suelta algo. Es que deslizar, Pía, viene del movimiento. La fuerza de roce tiene que ver con el movimiento, como tú bien lo dices y como lo hemos mencionado. Yo me refiero a que cuando yo suelto la bolita es que yo puedo colocarla, me refiero a soltar, a dejarla ahí, ¿cierto? Y hacer como, piensa tú como en una carrera de dos bolitas. En dos bolitas tenemos, en dos ramplas distintas, ¿cierto? Tenemos dos bolitas, una a cada lado. En una rampla es lisa, ¿cierto? Y en la otra rampla es rugosa. Yo cuando digo suelto las bolitas es que las dejo que avancen, a eso me refiero. No que yo suelte las cosas y hablo de fuerza de roce, porque si yo suelto algo ahí yo estaría hablando de fuerza de gravedad, pero me refiero a soltar en el caso de cuando yo quiero hacer la comparación, ¿cierto? Entre la bolita que avanza en la parte lisa y en la que avanza en la parte rugosa. ¿Ya? No sé si... Sí, pregúnteme nomás si sigue con dudas, no hay problema. No sé si me explico un poquito mejor. ¿Lo vuelvo a explicar? Lo vuelvo a explicar, no hay problema. Mira, vamos a partir por el concepto base, ¿ya? Vamos a partir por la fuerza de roce. ¿Qué es la fuerza de roce? La fuerza de roce, Pía, y para los demás, es la que implica un movimiento, un desplazamiento, ¿ya? Ahí no hay problema, ahí estamos tiquitaca, ¿cierto? Lo otro que yo les decía es que el roce o la magnitud del movimiento va a depender, ¿cierto?, de la base que yo le coloque. Si yo le coloco una base lisa, el movimiento va a ser más rápido. Si yo coloco una base rugosa para desplazar algo, lo más probable es que se desplace más lento,
¿ya? Y como te decía, cuando yo les decía que suelto la bolita, me refiero a que la dejo que avance, ¿ya? Imaginándonos que la tiro desde una rampa hacia abajo, ¿ya? Dígame. Al soltar la pelotita, ¿no Ujú. pierde fuerza de roce? Cuando yo la suelto, si nos vamos directamente a decir, suelto una pelota, la tengo en la mano y la suelto, ahí no es fuerza de roce, ahí es fuerza de gravedad. Pero como le decía, cuando yo me refería a que yo suelto la pelotita, es porque yo la estoy afirmando. Poniendo en el caso de que los tengo en la rampla, yo la estoy afirmando y ahí la suelto. Me refiero a que la dejo de afirmar para que ella se mueva. ¿Ya? No es necesariamente en el sentido de que yo la tiro, ¿ya? Porque si estamos hablando de soltar algo, todo lo que implica soltar tiene que ver con fuerza de gravedad. Tía, sí, dígame. En un elemento se puede generar dos fuerzas. Sí, obviamente, pero en este caso, ya, mira, si queremos pensar en estos dos tipos de fuerza, claro, yéndonos más al ejemplo, suelto la bolita, espérame, ahí sí, ya. Yo suelto la bolita desde arriba, desde una altura, ¿cierto? Al soltarla hay fuerza de gravedad, ¿cierto? Porque la bolita cayó desde arriba hacia abajo. Al llegar a la plataforma, ¿cierto? A mi rampla, y empieza a moverse, ahí se da el otro tipo de fuerza, que es la fuerza de roce, ¿ya? Sí, se pueden dar dos tipos de fuerza, exactamente, ¿ya? Pero como yo te decía, Pía, para que no genere confusión y para el resto, chiquillos, que en este caso yo les decía soltar la bolita en el sentido de que yo ya no la estoy tomando, digamos, agarrando, yo la tengo en la rampla y la tengo afirmada para que no se mueva, para que no caiga, porque como estamos en rampla, recuerden que una rampla tiene una altura. Entonces, si yo hubiera soltado la bolita hubiera caído enseguida. Entonces, la idea era soltarla las dos al mismo tiempo o dejar de agarrarla, digamos, de cierta forma. Ya a eso me refería cuando decía soltarla, ¿ya? ¿Sí? Ya, mi niña, súper. Entonces, chiquillos, volviendo aquí, la fuerza de roce no solamente se puede experimentar, chiquillos, en cuerpos sólidos, ¿ya? También se puede experimentar en un cuerpo fluido. Por ejemplo, si yo estoy en la piscina y nado, estoy nadando dentro de la piscina, obviamente ahí también estoy haciendo fuerza de roce, ¿cierto? Porque estoy haciendo un roce entre el cuerpo, entre mi cuerpo, ¿cierto? Y entre el agua, que en este caso es la otra superficie, pero es una superficie líquida, ¿ya? Entonces, la fuerza se puede dar en dos espacios, sólido o fluido, líquido en este caso, ¿ya? Entonces, espérenme, ahí sí. Acá tenemos la otro tipo de fuerza que se puede llamar de distintas formas, fuerza de gravedad, fuerza gravitacional o fuerza peso, ¿ya? Nosotros la hemos hablado harto como fuerza de gravedad, ¿cierto? Y es principalmente la que yo le estaba mencionando hace un ratito atrás, ¿cierto? Que es la que principalmente tiene una fuerza de atracción en la Tierra, que yo les decía que era 9,8 la gravedad de la Tierra, ¿sí? Y es la que atrae a todos los cuerpos hacia este centro de gravedad, ¿ya? Por eso, bueno, nuevamente le explico, por eso cualquier objeto que yo lance desde algún lugar, ¿sí? Cualquier objeto que yo lance siempre va a caer al suelo, ¿ya? Jamás va a quedar flotando. ¿Por qué? Porque eso se debe a la gravedad específica que hay en la Tierra, que en este caso es alta, ¿ya? Por eso si yo lanzo un objeto en la luna, el objeto probablemente no caiga al suelo, va a quedar, digamos, flotando, ¿ya? Porque la gravedad de la luna es pequeña, de hecho es inferior a 1, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto, la fuerza de gravedad, chiquillos, en este momento, en sus cuerpos, en los de ustedes, en los objetos que están a su alrededor, ¿se está ejerciendo? ¿Se está ejerciendo la fuerza de gravedad en este momento en ustedes, chiquillos? ¿Qué creen ustedes, sí o no? Pregunta de prueba, pregunta de prueba. A ver, David. David. Tía, yo creo nomás, yo creo que sí.
Usted cree nomás, está muy bien lo que usted cree. Exactamente, pues chiquillos. En este momento nosotros estamos ejerciendo el tipo de fuerza de gravedad. ¿Por qué? Por el simple hecho de que estamos, digamos, en el suelo. Y cuando me refiero al suelo es porque estamos en una superficie, ¿ya? Si en algún momento nosotros empezamos a flotar en el aire, quiere decir que nuestra fuerza de gravedad se perdió, ¿cierto? Y qué extraño sería flotar, ¿cierto? Pero estamos hablando de que si yo llego a flotar en algún momento, ¿sí? Es porque ya no tengo tanta fuerza de gravedad. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, y como bien dijo David, en todo momento nosotros, los seres humanos y los objetos que nos rodean, experimentan fuerza de gravedad, ¿ya? Pregunta de prueba por si acaso, así que muy bien, chiquillos. Vamos con la próxima. La próxima es la fuerza elástica. La fuerza elástica, chiquillos, tiene que ver principalmente con la fuerza que se ejerce sobre un material que es elástico, ¿ya? Y es simplemente eso. Se ejerce una fuerza sobre un material elástico. En este caso, cuando uno salta en la cama saltarina, ¿cierto? Hay una fuerza elástica que en este caso influye, ¿ya? Por otro lado, chiquillos, tenemos la fuerza normal. Creo que yo le hablé de la fuerza normal. La fuerza normal es una de las más sencillas. ¿Y a qué se refiere? Fíjense en este, por ejemplo. La fuerza, yo aplico una fuerza para mover este libro hacia arriba, ¿cierto? Perdón. Sí, para mover el libro, ¿sí? Y la fuerza normal, en este caso, se va a aplicar hacia el lado contrario, ¿ya? Acá, fíjense bien, el peso, vamos a hablar del peso, ¿cierto? El peso de cada objeto, de este objeto y de este otro objeto, si yo lo dejo en la mesa, no se mueve, ¿cierto? ¿Por qué mi objeto que yo dejé en la mesa no se mueve? Se debe principalmente a... ahí hay una manito levantada, lo quiero escuchar. David. Profe, son dos cosas. Porque Dígame. esa cosa no está viva. No sé a qué se refiere con que no está viva. Por ejemplo, Depende. Claro, un libro, algo no vivo, sí, perfecto, ya. Cuando uno lo deja en la mesa, no se mueve. Exactamente. Y se va a mover si yo lo muevo, ¿cierto? Sí. Si yo le aplico ahí un desplazamiento. Perfecto. ¿Ya? ¿Esas eran las dos cosas? Súper. Ya. Entonces, resumiendo, chiquillos, lo que es la fuerza normal es que se anteponen las fuerzas, ¿ya? Es decir, la fuerza de peso del objeto versus la fuerza que se realiza hacia arriba. Y una fuerza normal va a ser así, miren, fíjense. Siempre va a estar representado de esta forma. La fuerza peso va a ir hacia abajo, ¿ya? Porque el peso va a ser lo que hace que cada objeto esté aquí, digamos, no flotando, sino que esté en una superficie, y la fuerza normal que le llamamos es la que va a ir de forma opuesta, ¿ya? Yo les puse acá, la fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto, ¿ya? Por lo tanto, es lo mismo que decir que se oponen las fuerzas. Hacia abajo siempre va a ir la fuerza peso, que en este caso es el peso del objeto, ¿sí? Y hacia arriba va a ir la fuerza normal, que es la oposición a esa fuerza, ¿ya? Si yo les pongo este dibujo y les digo, ¿qué tipo de fuerza es? Usted me va a decir fuerza normal. ¿Por qué? Porque la fuerza normal tiene una fuerza hacia abajo y otra fuerza hacia arriba, ¿ya? Simplemente eso, chiquillos, no nos compliquemos más con ese, ¿ya? Es muy, muy sencillito. Hoy me pasé. Y tenemos, chiquillos, la fuerza tensión, que es, en este caso, principalmente se da en dos objetos y sobre todo en aquellos objetos que tienen una polea o una palanca. Ya fuerza tensión es cuando, por ejemplo, yo quiero sostener algo y está muy pesado, ¿cierto? Y a mí como que digo, uy, se me va a caer, se me va a caer. Eso es una parte de fuerza tensión, porque yo tengo tenso, por ejemplo acá, yo estoy tensando esta cuerda que tiene un peso, ¿sí? Está tensa, yo estoy aplicando la mayor fuerza posible. Esa es la fuerza tensión, ¿ya? Por lo general esta fuerza de tensión, chiquillos, se ejerce en cuerdas o esto que le llamamos nosotros poleas,
¿ya? Por ejemplo, si yo les pregunto en la prueba, ¿cómo se llama la fuerza que se ejerce a partir de cuerdas? Y usted me debería decir, la fuerza tensión, ¿ya? Que es la que se ejerce principalmente a través de cuerda o poleas, ¿ok? Ay. Luego tenemos, y esta es la última, uy, de hecho estamos medio pasaditos. Tenemos la fuerza magnética, que es la que yo les mencioné, chiquillos, en un principio, que es la fuerza a distancia, ¿ya? Y es, en este caso, la fuerza que se produce por atracción, ¿ya? ¿Y por qué se atraen? Obviamente porque son distintos. Recuerden que cuando se repelen, no se juntan, no se atraen, es porque son las mismas cargas, ¿ya? Y para finalizar, y esto es para ustedes, tarea para la casa, es que tienen que encontrar en esta sopa de letras, chiquillos, las principales fuerzas que revisamos hoy, y hay otras fuerzas que no revisamos, pero que existen, ¿ok? ¿Ok, chiquillos? Ya, súper, súper, súper. Ya, recuerden que la próxima semana, chiquillos, es la evaluación de ciencias, ¿ya? Nos queda de ciencia, matemática e historia, junto con las guías. Cualquier cosita, cualquier duda, usted me puede preguntar. Si se perdió alguna parte de esta clase o de las anteriores, recuerden que están en el canal de YouTube.